Llevamos 7 meses de la gestión de un nuevo gobierno, un gobierno que nació en el marco de una votación popular muy importante que repudió la gestión macrista, un gobierno nacido en el marco de una coalición electoral que fue de alguna manera lo que es el Frente de Todos, y que logró en primera vuelta terminar ponerle un límite y terminar con un proyecto que indudablemente estaba produciendo efectos devastadores en nuestra sociedad. Devastadores en términos productivos, devastadores en términos de endeudamiento y devastadores en términos sociales. La pregunta a hacerse a 7 meses de gestión es en qué medida hemos logrado, todos aquellos que hemos participado de esa coalición electoral, y de hecho Unidad Popular integró ese frente, de hecho fuimos planteando la necesidad de un frente muy amplio prácticamente 2 años antes de que se constituya, en qué medida las fuerzas políticas y las organizaciones populares que de alguna manera se han referenciado en ese espacio, hemos logrado articularnos con la gestión gubernamental para dirimir los conflictos de la sociedad en función de mayores cuotas de igualdad. Y digo esto porque me parece que estamos ingresando en una etapa muy compleja en donde el gobierno ha puesto en juego, a partir de las definiciones tomadas el viernes pasado, cuando se decidió flexibilizar el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que fue inicialmente la cuarentena y luego este centenar de días de confinamiento que hemos venido viviendo, y que se decidió hacerlo, y cuando digo pone en juego su carta de mayor legitimidad, me refiero al hecho de que si ha tenido un éxito el gobierno ha sido el manejo de la cuestión sanitaria, ha decidido flexibilizar esto en el marco de la mayor circulación comunitaria del virus, cuando hace más frío, es decir, cuando estamos en los días más fríos del año, en un contexto donde el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva está en niveles por lo menos complejos y donde tenemos la mayor cantidad de casos. Es decir, no estamos saliendo del aislamiento preventivo social y obligatorio por razones de orden sanitaria, sino por razones de orden político, porque de alguna manera el consenso social en torno a esa situación se ha ido evaporando. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión más importante, más sabia que tomó este gobierno y que de alguna manera ha impregnado estos meses, tiene que ver con haber defendido, con independencia de los intereses sectoriales, la salud de los argentinos. Poniendo en marcha eso que se denominó una suerte de cuarentena temprana, cuarentena que en realidad tenía efectivamente el objetivo de posponer de alguna manera la propagación del virus, pero por otro lado también tenía el objetivo de mejorar rápidamente, recomponer un sistema sanitario que estaba devastado luego de años de desinversión y también de los últimos 4 años donde la situación se había deteriorado al extremo incluso de haber perdido hasta el propio Ministerio de Salud. Esta decisión de un aislamiento preventivo que se tomó de manera temprana, en realidad produjo efectos positivos, porque de hecho objetivamente los indicadores, por ejemplo, de muertos por millón de habitantes, muestran a la Argentina en una situación bastante razonable respecto al resto del mundo. Obviamente siempre se trata de indicadores dramáticos porque uno habla de muertes,
pero lo cierto es que en el marco de la pandemia es conveniente tenerlos en cuenta. Argentina se posiciona como uno de los países de menor cantidad de muertos por millón de habitantes a nivel mundial y en particular dentro de nuestra región. Ahora, esta decisión de poner en marcha el aislamiento preventivo social y obligatorio, esta decisión de colocar la emergencia sanitaria como el tema central, implicó algunas cosas. Cuando uno pone en cuarentena a una parte importante de la población, y esto ha sido lo que se hizo, lo que se interrumpe es el funcionamiento y el ciclo de los negocios. Y consecuentemente, obviamente esto no ocurre solamente aquí, ha ocurrido a nivel mundial. Y en alguna medida esto ha puesto en cuestión y en conflicto las decisiones de política sanitaria en los distintos países con la estructura de poder económico. Eso ha pasado a nivel mundial, pero también ha pasado en la Argentina. De hecho, en aquellos países donde tenemos posiciones más extremas en defensa del poder económico, casualmente lo que se hizo fue tratar de impedir la puesta en marcha de mecanismos de cuarentena. Esto es lo que hizo Bolsonaro, esto es lo que hizo Trump, y en todos los casos, esto es lo que se hizo también en Inglaterra, y en todos los casos el resultado de este tipo de políticas se mide en términos de una masividad, en términos de muertes, muy significativa. Acá en la Argentina, la decisión tomada por el gobierno implicó la puesta en marcha de un conjunto de conflictos con la estructura del poder económico que quizás tuvieron como punto de partida relevante la decisión del grupo empresario Techin, que yo diría que a pocos días de haber comenzado la cuarentena obligatoria, despidió a 1.450 trabajadores en la provincia de Neuquén. Es decir, puso en marcha a partir de allí una confrontación, incluso antes que se plegaran de manera manifiesta actores políticos vinculados a la coalición electoral macrista anterior, y que fueron acompañados por las preguntas insistentes que a través de los medios hegemónicos se hacían una y otra vez respecto a cuándo iba a terminar la cuarentena, porque en realidad la cuarentena era la responsable del deterioro en la vida económica del país. Es decir, lo que quiero situar es que la decisión de defender la salud de los argentinos implicó poner en cuestión la relación del gobierno con la estructura de poder económico. Ahora, del mismo modo que pasa esto con el aislamiento social preventivo y obligatorio, estas cuarentenas o estas centenar de días en donde la gente tiene que estar confinada y no se puede circular adecuadamente ni trabajar, también lo que hace es agigantar las desigualdades. Es decir, no solo interrumpe el ciclo de los negocios y pone a los principales representantes y exponentes del capital más concentrado en la Argentina en conflicto con el gobierno, sino que al mismo tiempo este tipo de medidas lo que hace es agigantar las desigualdades. Algo decía la compañera que me presentaba en ese sentido, y esto se expresa con mucha claridad en que no todos pueden llevar adelante lo que se denomina el aislamiento o la reclusión en el hogar. Primero, porque hay muchos que no tienen techo. Segundo, porque hay muchos que viven hacinados. Porque hay muchos a los que les falta el agua potable. Y porque hay un montonazo de gente en la Argentina que vive en situación de absoluta informalidad y que por lo tanto viven de la changa y del laburo diario para poder garantizar llevar un plato de comida a su casa. Y al mismo tiempo, porque tenemos unidades económicas de pequeña y mediana empresa en el campo del comercio, en el campo de la producción, en el campo de los servicios, cooperativas de trabajo. Tenemos unidades económicas de menor tamaño que no tienen espaldas para aguantar la situación de parate generalizado que vive la actividad económica argentina en los últimos 4 meses.
y que por cierto además son 4 meses que vienen a darse luego de la recesión y caída de la actividad económica de los 2 años previos, del 2018 y del 2019. Lo que estoy queriendo señalar es que esta política sanitaria que hizo de la cuarentena o del aislamiento social preventivo y obligatorio la clave, lo que hace es alterar las condiciones de funcionamiento de la sociedad, sobre todo en una Argentina donde más de la mitad de la población laboral se encuentra en situación de informalidad. Cuando digo más de la mitad es porque estoy sumando el total de desocupados, más el total de trabajadores en negro, más los que viven del servicio doméstico, más lo que son los cuentapropistas informales, los monotributistas sociales, los pequeños contribuyentes, todo ese universo de informalidad y de sobrevivientes de una Argentina desigual, eso es más de la mitad de la población laboral de nuestro país. Por lo tanto, digo, en este marco, el sistema ve alterada su propia dinámica de funcionamiento, se produce un shock negativo que desploma los ingresos y que paraliza la producción y que coloca a la economía en una espiral depresiva, es decir, cayendo. El que debe garantizar que esto de alguna manera no ocurra, porque esto además que estoy mencionando para la Argentina ha pasado a nivel mundial, el único que puede ponerle un límite a esta situación es el Estado. Y es por eso que hemos visto cómo a nivel mundial países, dirigentes y referentes, e incluso también en Argentina, que son expresiones del más conspicuo neoliberalismo, llegaron a plantear en este contexto que era necesaria la intervención estatal, tal cual lo han hecho siempre en todas las crisis del régimen capitalista. Los propios capitalistas demandan la intervención del Estado para ponerle un piso a la caída y para tratar de lograr lo que siempre buscan, que es socializar las pérdidas. Del mismo modo que en los momentos de crecimiento pretenden correr al Estado para privatizar las ganancias y que no sean compartidas con el conjunto, del mismo modo en los contextos de crisis lo que buscan es socializar las pérdidas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que este escenario puso en el centro de la discusión la cuestión del rol del Estado. Es decir, en tanto en la sociedad se suspenden las condiciones bajo las cuales venía funcionando, en realidad quien debe asumir la garantía del funcionamiento de la sociedad es el Estado. Es el Estado el que tiene la responsabilidad frente al desplome de los ingresos de la sociedad, garantizar que estos ingresos se sostengan en un nivel que permita la reproducción de las condiciones de vida. Y es el Estado el que debe garantizar que las unidades económicas de menor tamaño, que están en condiciones de deteriorarse y de morir en un contexto de esta naturaleza, se puedan sostener. En tanto y en cuanto nosotros podamos salir con la gente en mejor situación de la condición que plantea la pandemia y en tanto y en cuanto no se destruya capital productivo, mejores son las condiciones bajo las cuales vamos a estar en condiciones de avanzar en el momento en donde esto comience de alguna manera a aflojar. Y para hacer esto se necesitaban 3 cuestiones. Se necesitaba contener la situación de ingresos de la población en condiciones de absoluta informalidad. Se necesitaba sostener a las unidades de menor tamaño, cooperativas, pequeños y medianos productores de los distintos sectores y actividades. Y en tercer lugar, se necesitaba que los que más tienen aporten. Y esto no es ninguna cosa revolucionaria. La verdad es que hasta en las grandes crisis de la propia Edad Media, el tema de que los que más tenían eran los que tenían que aportar para resolver cuestiones era algo que era bastante común. Por lo tanto, contener la situación de aquellos que están en situación de informalidad, sostener las unidades económicas de menor tamaño y inducir a que aquellos que tienen capacidad para aguantar la situación sean los que más pongan,
son tres claves de políticas que tienen que acompañar cualquier política de cuarentena o de aislamiento para que ésta se pueda sostener. Si uno no tiene una estrategia de esta naturaleza, y ahí aparece la discusión sobre lo que ha venido siendo la gestión del gobierno hasta aquí, si uno no tiene una estrategia de intervención en este sentido, lo que termina ocurriendo es que estos grupos empresarios que demandan rápidamente la apertura de la economía, importándoles absolutamente nada lo que termine ocurriendo con la salud del conjunto de la población, en la práctica luego van construyendo consenso porque es la propia población la que no logra sostener la situación de vida en un contexto de restricciones de esta naturaleza. Dicho de otra manera, si el Estado no garantiza las condiciones de vida de la población poco a poco va perdiendo la credibilidad, la expectativa y deja de encontrar solución en esta herramienta que, como digo, mientras no tengamos vacuna y mientras no tengamos remedio, sigue siendo el instrumento de base para, en todo caso, sostener la discusión con la pandemia, que, pese a que ustedes en la charla me convocan a hablar de lo que puede de cómo salir en la pospandemia, lo cierto es que vamos a salir en la pospandemia de acuerdo a la disputa que estemos en condiciones de dar como sociedad en el marco de esta pandemia, porque de ella todavía no hemos salido, ni nosotros ni el mundo. Y este me parece que es el punto a ubicar. Es decir, el poder económico en la Argentina, acompañado por los medios de comunicación y haciendo pie en la coalición electoral anterior, ha tratado de ir deslegitimando el aislamiento social preventivo y obligatorio y ha podido hacerlo porque las políticas que el gobierno ha aplicado para contener el tipo de efecto que produce esto en términos económicos no han sido suficientes a la hora de llevarse adelante. Si uno piensa en cuáles son las políticas de contención que ha puesto en marcha el gobierno, claramente ahí tenemos en el campo social, digamos, el tema de el plan Argentina contra el hambre, que se tradujo en la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria, el mantenimiento de la asignación universal por hijo con algún que otro bono que la reforzó, y quizás el instrumento más importante que el gobierno aplicó y que de alguna manera es un avance respecto a situaciones anteriores es el denominado ingreso familiar de emergencia. Este ingreso familiar de emergencia le llega prácticamente a 8.900.000 personas, pero lo cierto es que cuando uno mira ese instrumento sigue teniendo, al igual que la asignación por hijo, problemas. ¿Cuál es el problema que está atravesando a la política social de la Argentina? Que no permite intervenir con eficacia para contener y sostener las condiciones de vida de la población y que por eso abre la puerta a que nosotros hayamos venido sosteniendo desde un comienzo en este contexto y ante el gobierno la necesidad de garantizar una renta básica universal para afrontar la emergencia sanitaria. Esto es lo que había que haber hecho, es lo que hay que hacer hoy y es lo que habría que sostener en el contexto de la pospandemia. ¿Por qué? Porque el prejuicio con el que se siguen sosteniendo las políticas sociales es políticas de carácter focalizado, la tarjeta alimentaria la reciben solamente algunos, y políticas que tienen limitaciones que hacen que la cobertura no alcance a todos aquellos que tiene que llegar. Cuando uno toma, por ejemplo, la asignación universal por hijo, en realidad hoy hay 4 millones de pibes que no son alcanzados por esta asignación. 2 millones porque tienen que ver con, hay determinadas condicionalidades que los dejan afuera. Por ejemplo, si en realidad no se presenta los certificados de vacunación o de escolaridad, hay 520.000 chicos que dejan de tener la asignación por hijo casualmente por esto, lo cual en el contexto actual es un verdadero despropósito, y sin embargo eso sigue vigente.
Hay 2 millones de chicos que por distintas incompatibilidades no perciben la asignación por hijo. Y hay otros 2 millones que en tanto están cubiertos por las asignaciones familiares de estados provinciales y municipales, muchos de ellos con valores inferiores a el que se paga en la asignación universal en términos nacionales, tampoco lo perciben. Por lo tanto, 4 millones están afuera por el diseño que tiene el instrumento. ¿Qué característica tiene? No es universal. El gobierno le teme, no termina de resolver el tema de poner en marcha una política de alcance universal para poder cubrir con un piso de ingresos al conjunto de la población. El segundo caso es el caso del ingreso familiar de emergencia. Ese ingreso que está puesto para llegar a aquellos trabajadores que salían a buscar la diaria, en lugar de ir hacia los trabajadores, pone como unidad al hogar. Entonces, si el trabajador ese tiene un padre que está jubilado, como el padre es parte de su grupo familiar y tiene una jubilación, en realidad ese ingreso familiar de emergencia no lo percibe. Si una pareja se separó y el padre tiene trabajo y la mujer está separada y vive con los hijos, el padre, como tiene un ingreso, la mujer en realidad no lo recibe. Entonces, en lugar de ir a sostener el ingreso de quien trabaja, se pone como unidad del hogar cuando no es la unidad a la que debe llegar el ingreso de emergencia. Por lo tanto, lo que terminó pasando es que cuando uno mira lo que dicen los indicadores laborales, hay aproximadamente 2 millones de personas que deberían recibir el ingreso familiar de emergencia y no lo perciben. Pero si incluso tomo en cuenta los más de 12 millones que se anotaron para percibirlo porque lo necesitan, en realidad son más de 3 millones los que han terminado quedando afuera por las distintas condiciones que efectivamente tiene esa política social aplicada por el gobierno. Lo que estoy queriendo decir es que la falta de universalidad en la asignación por hijo y la falta de universalidad en la tarjeta alimentaria y la falta de universalidad en el ingreso familiar de emergencia da como resultado que la política no cubre a todos los que debe cubrir. Hay un segundo problema, que es que la magnitud del ingreso que se transfiere, 10.000 pesos, es realmente baja. Es más, si yo supusiera por un momento, cosa que no necesariamente ocurre, que una familia percibe la asignación por hijo, el ingreso familiar de emergencia y que al mismo tiempo percibe la tarjeta alimentaria, en total esa familia estaría recibiendo 22.000 pesos, que hoy no es ni el 50% de la canasta de pobreza que existe en nuestro país. Por lo tanto, no solo hay un problema de cobertura, hay un problema de insuficiencia en los ingresos que se transfieren. Es poco lo que se está transfiriendo. Y el tercer grave problema es el problema de la gestión, es decir, termina llegando tarde. En realidad, recién ahora se ha terminado de pagar el ingreso familiar de emergencia, que son 10.000 pesos correspondiente a mayo. Estamos en julio. Deberíamos haber terminado de pagar el ingreso correspondiente a junio y todavía prácticamente no se ha comenzado a pagar. Es decir, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos por mes prácticamente se ha transformado en bimestral. Por lo tanto, tiene un diseño equivocado, no cubre a todos los que debe cubrir, la magnitud que se transfiere es inferior a la necesaria y el tema de fondo es que además la gestión hace que se perciba muy tarde, que llegue muy tarde. En ese contexto, lo que termina ocurriendo es que el intento absolutamente razonable por parte del gobierno de ampliar la red de contención social, como choca con el límite que le pone no asumir la decisión de universalizar las políticas sociales como corresponde, lo que termina es generando un cuadro de situación en donde el universo de la informalidad termina asumiendo que no puede seguir en estas condiciones. En la práctica termina empalmando con los objetivos que el poder económico ha venido instalando desde un comienzo, tratando de horadar mediática y políticamente, con la lógica de la denominada anticuarentena, ha venido tratando de horadar el único instrumento que ha venido preservando de muertes generalizadas a nuestra sociedad.
En ese marco, también hay que decir que el segundo planteo que yo mencionaba, contener la situación de las unidades de menor tamaño, también se han hecho políticas en esa dirección. Está la política de la asistencia al trabajo y la producción, se han puesto en marcha líneas de crédito para financiar a la pequeña y mediana empresa, pero la verdad es que son todas políticas que tienen límites, es decir, la asistencia al trabajo y la producción, que empezó siendo para la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, no incluyó a las cooperativas de trabajadores y sin embargo se le abrió este subsidio a grandes empresas, que en todo caso después repartían dividendos, fugaban divisas, hubo que poner límites porque era francamente una vergüenza, pero ¿cómo no abrirle a los asociados de las cooperativas de trabajadores la posibilidad de acceder al subsidio en contextos de parálisis de su actividad y sí abrírselo al grupo Techín, al grupo Clarín o a la propia empresa Vicentín? Es decir, esto se ha manejado mal. Los propios créditos que la banca tiene que entregar a las pequeñas y medianas empresas, en alguna medida, en algunos casos, son créditos que no tiene sentido entregarlos porque la verdad que financiarle los salarios a una empresa que no está funcionando, la verdad que no es resolverle el problema, es cargarle la cuenta de una deuda mayor. Lo que hay que darle a una empresa que no está funcionando y tiene que sostener los salarios es el subsidio como para sostener en determinado nivel el valor salarial que ya estaba pagando. Al mismo tiempo, los créditos para capital de trabajo, que ciertamente el sistema financiero tiene que garantizar, también llegaron tarde y a un universo restringido. De hecho, la banca privada resistió hasta último momento la entrega de créditos e incluso parte de los recursos que el Banco Central puso a disposición de los bancos, en lugar de ser utilizados para sostener la realidad de la pequeña y mediana empresa, fueron utilizados para especular a nivel del mercado bursátil, de la bolsa y del dólar de la bolsa, del dólar contado con líquido y de todos esos dólares que se utilizan para especular y fugar en la Argentina actual. Todos estos problemas tienen que ver con una limitación ideológica, que el gobierno no usa la capacidad de creación de moneda que el Estado tiene para poner todo lo que debe poner, porque sigue cultivando el latiguillo histórico del neoliberalismo de que la emisión tiene que ver con la inflación. Y en realidad eso no es cierto. La emisión en el contexto de la Argentina actual no produce inflación. Lo que produce inflación es la especulación sobre el tipo de cambio. Lo que produce inflación es el aumento sistemático de precios en los mercados oligopólicos por parte de quienes controlan esos mercados. Esto es lo que efectivamente termina produciendo inflación. Es decir, la falta de regulación en el mercado cambiario, la falta de regulación en el sistema de precios y la falta de regulación en el sistema financiero son los responsables de la inflación y no la emisión. Para poder hacer esto, estas dos cosas que, como digo, contener la situación de informalidad y asistir a las unidades económicas de menor tamaño, se trataron de instrumentar cuestiones que fueron insuficientes. Ahora, el tercer punto, que era garantizar que los que más tienen pongan, es donde de alguna manera tenemos la mora mayor, la demora mayor por parte del gobierno. La verdad es que la suspensión de los pagos de deuda pública no ocurrió. El propio Macri había suspendido los pagos antes de irse. Argentina estaba en default por parte de Macri y el gobierno decidió tomar una política de amistad con los mercados, planteada por parte del ministro Guzmán como una política de buena fe en el marco de la negociación, y en ese marco, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, empezó a pagar. Hemos pagado en el marco de esta Argentina que se derrumba 4.000 millones de dólares. Esta es la realidad. Y en ese marco, a pesar del gesto de buena fe, los acreedores no hacen otra cosa que apretar a la Argentina, y desde la primera propuesta que la Argentina hizo para cerrar el tema de la deuda,
Vamos ya con la quinta propuesta y siguen diciendo que no están de acuerdo. Por lo tanto, en materia de la deuda no hicimos lo que teníamos que hacer. En materia de relación con las petroleras, Techin expulsó 1.400 trabajadores y en la práctica luego esos trabajadores quedaron despedidos a pesar de que el propio presidente calificó de miserable la actitud de Techin en aquel momento cuando despidió 1.450 trabajadores en Neuquén. Pero al mismo tiempo se terminó homologando por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de la UOCRA el tema de los despidos. Y no solo esto, sino que además las petroleras recibieron un barril denominado criollo a $45, es decir, con subsidio, respecto a los $30 que tiene el barril hoy a nivel internacional. Se permitió, como dije antes, la demora permanente en los créditos por parte del sistema financiero, no se ha avanzado en sancionar la especulación cambiaria. El planteo absolutamente legítimo del impuesto sobre las grandes fortunas sigue esperando la posibilidad de ser tratado en el Congreso. Los precios de los alimentos en realidad hacen punta respecto al resto de los precios, debilitando la capacidad de consumo de la población y deteriorando, por lo tanto, los malos ingresos que ya teníamos. Todo esto que había que hacerlo en el marco de declarar de interés público y de utilidad pública aquellas actividades y áreas que son esenciales para manejar la situación. Es decir, acá en un contexto donde las reglas de funcionamiento del sistema están alteradas por la vigencia de la cuarentena, lo que se requería es de un Estado que interviniera estableciendo y organizando las reglas de alguna manera. En alguna medida, la discusión sobre los dólares de los que dispone la Argentina, la discusión sobre el sistema financiero, la discusión sobre los precios de los alimentos y de los medicamentos, ocupaban papeles esenciales que deberíamos regular y que en todo caso hasta el momento no ha sido hecho. Es en este marco donde nosotros hemos planteado en un comienzo, cuando comenzó esta cuarentena allá por marzo, seguimos sosteniendo hoy, porque en tanto el área metropolitana, que representa el 48% del producto, el 35% de la población y el 55% de la población laboral, no pueda salir de esta situación, no hay cómo resolver el problema del parate de la actividad económica. El área metropolitana tiene una significación demasiado relevante en términos económicos en el país. Y por eso los ejes que planteamos nosotros son: hay que transformar rápidamente el conjunto de políticas hoy existentes, concretamente el ingreso familiar de emergencia y la asignación universal por hijo, en la puesta en marcha de una renta básica para afrontar la emergencia sanitaria que debe sostenerse luego al momento de la salida. ¿Cómo se construye esa renta básica para afrontar la emergencia? Para nosotros con dos instrumentos. Uno ya existe, que es la asignación por hijo. Lo que sí creemos es que hay que universalizarla a los 4 millones de pibes que hoy no le están percibiendo, y lo que hay que hacer es incrementarla en 1.000 pesos a 4.000. Hoy está en 3.100. Y por otro lado, lo que estamos planteando es la necesidad de poner en marcha un salario universal para toda aquella población entre 18 y 65 años que en realidad no perciba un salario formal, ya sea por vía del sector público o por vía del sector privado. Esto permitiría que cualquier familia, si una pareja no tiene trabajo formal, ambos recibirían 17.000 pesos, es decir, ese salario universal debería ser equivalente al salario mínimo vital y móvil de 17.000 pesos, ambos recibirían en total 34.000, más los 8.000 procedentes de la asignación por hijo. Eso permitiría 42.000 pesos de piso para todo hogar y consecuentemente permitiría que la canasta básica de pobreza estuviera cubierta para todos los hogares de la Argentina. Por lo tanto, estamos planteando la necesidad de transformar el sistema hoy vigente de políticas sociales en dos instrumentos: asignación por hijo y salario universal para todos aquellos en situación de informalidad que no perciben un salario formal. En segundo lugar,
siempre viene cuando uno discute este tema la pregunta por el financiamiento. Y la pregunta por el financiamiento implica decir que hacer esto que estoy planteando equivale a invertir apenas el 3% del Producto Bruto de nuestro país. No se trata de una magnitud brutal, una magnitud que no se puede alcanzar, y se puede alcanzar. Digamos, para alcanzarla hay que garantizar que aquellos que tienen capacidad económica pongan. Por ende, la discusión del salario universal está articulada con la necesidad del impuesto a las grandes fortunas como una contribución inmediata ahora, pero está articulada con la necesidad de un rediseño del sistema impositivo de la Argentina en orden a alcanzar mayores niveles de justicia en términos tributarios para un país en donde el problema de fondo no pasa por la presión impositiva, sino por el modo en que esa presión se distribuye y termina cayendo dominantemente sobre el conjunto de los consumidores y de los sectores medios, en lugar de que efectivamente quienes más tienen más pongan. Argentina, en este sentido, invierte el sistema impositivo de los países desarrollados. En los países desarrollados, los impuestos al consumo no representan más del 30% de la recaudación. En nuestro país representan el 70% de la recaudación. En los países más desarrollados, los impuestos sobre las rentas, las altas rentas y los patrimonios representan prácticamente el 50, el 60% de la recaudación. Acá en la Argentina no llegamos siquiera al 30% con estos impuestos. En la Argentina el impuesto a los bienes, el impuesto al IVA recauda 79 veces lo que recauda el impuesto a los bienes personales. Si tomamos el impuesto a las ganancias, recaudamos menos en términos relativos que lo que se recauda en países no solo desarrollados, sino en Brasil o en Chile. La necesidad de modificar el régimen tributario de la Argentina es absolutamente indispensable. Y cuando uno mira la información disponible a nivel mundial, esa información nos marca de que en la Argentina hay 114.000 personas que tienen un patrimonio neto superior al $1.000.000. Estas 114.000, dentro de estas 114.000 hay 1.000 que tienen un patrimonio neto superior a los $30 millones y hay 10 que tienen fortunas superiores a los $1.000 millones. En realidad, cuando uno mira la Administración Federal de Impuestos de la Argentina, en realidad, en esa administración no tenemos registrado a estas 114.000 personas. Tenemos registrado que solo hay 32.000 personas que tienen más de $1 millón. ¿Por qué? Porque en realidad los ricos, que en realidad son la contrapartida en términos de personas de los grandes capitales que operan en nuestro país, llevan adelante mecanismos de ocultamiento de sus patrimonios y sus rentas sobre la base del proceso conocido de fuga de capitales. Fuga de capitales que ha sido extrema durante los últimos años. De los $100.000 millones de nueva deuda pública tomada en la etapa de la gestión Macri, se fugaron $86.000 millones, pero que son y constituyen un mecanismo clave para que buena parte de esa riqueza se encuentre en el exterior. Argentina tiene que avanzar en mecanismos de registro de la riqueza que tienen aquellos que viven acá y que tienen riqueza importante y buena parte de ella la colocan afuera. Pero el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad en el diseño que está planteando el Congreso de la Nación solamente reconoce a 11.000 personas que tienen que tributar, todavía está pendiente de aplicación. Pero digo, si nosotros, por ejemplo, tomáramos el informe que produjo el Banco Central hace poco y donde establece que de los $86.000 millones que se fugaron, el 1% de las personas jurídicas, bancos, empresas y fondos de inversión fugó 42.000 millones. Y el 1% de las personas, 66.000 personas, fugaron 16.000 millones. Lo que está queriendo decir es que el grueso de la fuga está concentrada en un universo muy reducido de gente. Gente que está identificada con nombre y apellido, empresas, bancos y fondos que están identificados y que nosotros deberíamos transformar en un listado de quienes deben aportar impositivamente en este contexto. Por lo tanto, hay margen
para poder recaudar a través del impuesto a las grandes fortunas el equivalente a lo necesario para sostener la renta básica universal para afrontar la emergencia, construida sobre la base de la asignación por hijo y el salario universal para toda aquella población no asalariada en términos formales. Con respecto, el otro mecanismo de financiamiento, indudablemente, es la reducción de los pagos de deuda pública. Nosotros venimos planteando hace tiempo la suspensión de los pagos. Creíamos y creemos que un instrumento fundamental para avanzar en esa dirección era lograr avanzar en la investigación del endeudamiento, porque esto iba a fortalecer la capacidad de negociación de la Argentina. El gobierno no ha transitado ese camino y como no ha transitado ese camino, se encuentra hoy en un mecanismo permanente de apriete por parte de los acreedores que aún no ha terminado y que obviamente amenaza la disponibilidad de divisas y de tiempo para sostener el financiamiento y la recuperación de la economía argentina. Por lo tanto, la renta básica universal para afrontar la emergencia se vincula con garantizar la suspensión de los pagos y poner en marcha el impuesto a las grandes fortunas. Y hay otras dos grandes cuestiones indispensables para discutir una estrategia de desarrollo, que son poner proa a estrategias que garanticen soberanía alimentaria y que garanticen soberanía energética. El caso Vicentín es un caso clave. Vicentín no solo es un ejemplo de la lógica de saqueo que caracteriza a los principales grupos empresarios del país. Vicentín ha estafado a 2.638 acreedores por un total de 1.400 millones de dólares. Ha violentado la seguridad jurídica, al revés de lo que dicen todos los que lo defienden. Quien ha violentado la seguridad jurídica es Vicentín. Dentro de los que han sido defraudados hay 1.895 productores. Hay más de 7.000 trabajadores directos y 28.000 trabajadores indirectos, y está buena parte de la banca pública de nuestro país, que tiene enterrados más de 500 millones de dólares en la quiebra de este grupo empresario que operó un proceso de vaciamiento llevándose su propio grupo empresario al Uruguay, desde donde controla buena parte de las principales empresas de su conglomerado empresarial, y utilizó al Vicentín Argentina como el mecanismo para endeudarse mientras armaba su conglomerado con sede en la República Oriental del Uruguay. Es decir, acá hay un proceso de estafa generalizado a la banca pública, a los trabajadores y a los productores, en el marco de una empresa que, por otra parte, es una de las 10 principales exportadoras de las manufacturas de origen agropecuario de la Argentina. Es de las 10 primeras, es la número 6, y si nosotros pudiéramos transformar esa empresa a través de tomar control sobre la misma en una empresa testigo en el comercio exterior de granos, estaríamos en concreto avanzando en términos de tener mayor capacidad para fiscalizar el ingreso de dólares, poder blanquear un comercio de granos absolutamente oscuro y tener una empresa que fije precios de referencia para los pequeños y medianos productores de manera tal que estos no sean afectados y esquilmados permanentemente por las principales cerealeras. Por otra parte, nosotros estaríamos en condiciones de modificar el plan de negocios de Vicentín, transformándolo de lo que es hoy una empresa exclusivamente exportadora en una empresa que también pudiera intervenir en la cadena alimentaria. El tema del precio de los alimentos para un país que tiene disponibilidad masiva de alimentos y sin embargo tiene hambre, esa solución a ese tema, la solución a los precios de los alimentos. En este semestre los precios subieron el 13% y los alimentos están arriba del 18% en solo 6 meses. En realidad, manejar este tema implica una intervención de regulación pública que requiere de un actor dentro del mercado. Vicentín es una oportunidad para la regulación en orientar a tener en la Argentina alimentos saludables a precio razonable. Y por otro lado, la soberanía energética, que es otro tema, que es el tema de garantizar
el costo energético que permita el desarrollo productivo de la Argentina. Y ahí hoy, la verdad que tenemos a mano la realidad de un YPF que sus acciones, del mismo modo que ha pasado con el conjunto de las petroleras al caer los precios del petróleo a nivel internacional, sus acciones están hoy regaladas y nos permitirían tomar control completo sobre la empresa para que deje de ser una sociedad comercial y pase a ser una herramienta de política energética para replantear el sistema energético en la Argentina. El precio de los alimentos y el precio de la energía son dos variables centrales junto con la tasa de interés para ordenar una estrategia de producción. Si uno tiene alimentos caros, tarifas energéticas caras e intereses caros, lo que no tiene es desarrollo productivo. El proceso que alimentó la estrategia del macrismo garantizaba con las tasas de interés altas acumulación financiera, con los precios de alimentos altos, deterioro de los ingresos y achicamiento del mercado interno, y con las tarifas altas, costos energéticos caros que sacaban de competitividad a buena parte de la producción y sobre todo a las pymes, y lo que daba como resultado es que la Argentina solo tenía como perspectiva ser una exportadora de recursos naturales. La Argentina, para reconstruirla productivamente, con mecanismos que permitan agregar valor, incluso sobre nuestros recursos naturales, necesita precios de alimentos baratos, costos energéticos baratos y tasas de interés inferiores. Avanzar en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética y en la reorganización del sistema financiero son claves centrales. Por lo tanto, renta básica universal para afrontar la emergencia, suspensión de los pagos de deuda pública con investigación del endeudamiento, impuesto a las grandes fortunas y soberanía alimentaria y energética son claves de una estrategia integral que en tanto se tenga nos permite afrontar la emergencia y nos permite afrontar el futuro. Y el quinto punto que quiero mencionar es de carácter político y es democratización. El escenario del último 9 de julio, donde el presidente se rodeó de actores sociales y dentro de esos actores sociales solo estaban los representantes de las cámaras empresariales que tienen que ver con los sectores de más alta concentración económica del país. Y por otro lado, solamente la CGT expresada por aquellos, digamos, que fueron en gran medida contraparte de la gestión macrista. La verdad es que eso no garantiza la pluralidad de actores que la Argentina tiene que poner como respaldo de una gestión que pretenda llevar adelante una transformación en dirección a los objetivos de mayor igualdad que efectivamente son los que impulsaron el voto que tuvo el Frente de Todos en la elección pasada. En este sentido, yo no le pido al gobierno nacional que no incorpore a los representantes de los factores de poder en la discusión. Lo que creo es que hay que reconocer al conjunto, del mismo modo que están los actores del poder económico reconocidos, hay que reconocer a los representantes de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas y demás. Del mismo modo que está la CGT, hay que representar las otras representaciones de trabajadores, las otras centrales y las otras organizaciones que por otra parte han sido las que han tenido el dinamismo suficiente para cuestionar la experiencia del macrismo anterior y que han estado, por otra parte, en buena medida vinculadas a la coalición electoral de este gobierno. Es decir, democratización para ampliar las bases de sustentación de un gobierno que tiene y necesita, como el agua, ampliar la capacidad de contención de una Argentina que está viviendo una situación dramática. Hoy tenemos prácticamente 45% de la población en situación de pobreza, en el marco de un derrumbe económico y social de casi 20 puntos. Y en este contexto de dificultad, el gobierno, porque no puede sostener la legitimidad de su principal carta política, que fue el aislamiento preventivo, termina abriendo la puerta a una situación realmente incierta, porque estamos en un contexto de propagación del virus realmente complicado. Es necesario reforzar las políticas de contención, las políticas de regulación para que los que más tienen aporten y de manera de recuperar en este sentido la iniciativa para avanzar en el camino que en todo caso puso el pueblo argentino cuando le dijo basta a
la gestión anterior y en donde la diferencia sustancial que se votó es que en la gestión anterior el Estado tenía que correrse de la gestión de la economía y de la sociedad. Y lo que se votó es que el Estado tiene que tener un lugar, del mismo modo que en realidad la pandemia hoy a nivel del mundo nos está diciendo cosas que son muy importantes, porque nos han hablado mucho durante estos últimos tiempos de que la tecnología implicaba el fin del trabajo, y la verdad que lo que ha quedado claro es que cuando el mundo está en cuarentena y cuando los trabajadores no se pueden mover, la economía se cae a pedazos. Y eso es lo que efectivamente está ocurriendo. Por lo tanto, la revalorización del papel del trabajo es un resultado concreto de este momento de pandemia que estamos viviendo. La cuestión ambiental está puesta otra vez sobre la mesa, porque que virus vinculados a los animales salten y muten y tengan el impacto que tienen en humanos está absolutamente ligado a las características del sistema agroalimentario que estamos teniendo a nivel mundial, plagado de agrotóxicos y de mecanismos digamos, de cría de animales en condiciones absolutamente inaceptables. En tercer lugar, está puesto sobre la mesa el papel del Estado. En el contexto de la situación vigente, la demanda por más Estado está puesta sobre la mesa. La necesidad de la salud pública aparece de manera indisoluble y, por lo tanto, la importancia de los servicios públicos, tanto de educación, de salud, de vivienda, frente al hacinamiento vivido. Esos son ejes principales para la recuperación de la Argentina. No solo hay que recomponer ingresos, hay que poner en el eje de la recuperación los consumos colectivos, la salud pública, la educación pública, la vivienda social, son claves de una Argentina distinta. Y del mismo modo, el mundo que tenemos es un mundo que no permite abrigar esperanzas ni expectativas en términos de que tengamos una salida exportadora como algunos creían. Argentina está llamada hoy a darle importancia a su mercado interno, a la monumental capacidad ociosa disponible que tiene hoy, y para poder alimentar esto se necesita poder adquisitivo. Por eso es que también la renta básica universal para afrontar la emergencia hay que sostenerla para que el poder adquisitivo sea mayor, para que la capacidad productiva se ocupe y para que la capacidad ociosa se dinamice. Es decir, el mejor estímulo para poner en marcha la actividad económica en un contexto de esta naturaleza que privilegie una orientación mercado internista es casualmente mejorar el poder adquisitivo del conjunto de la población. La pandemia ha puesto en cuestión al mundo y también ha puesto en cuestión la Argentina. Está en debate qué tipo de Estado tenemos que tener y eso es lo que estamos disputando hoy para tener mejores condiciones para afrontar el mañana. Acá hay una gestión que está mostrando límites en términos políticos y en términos ideológicos. Y nosotros, como actores sociales y políticos, también estamos mostrando límites porque nos cuesta tener una voz común que enuncie todas estas cuestiones para que en el marco del debate absolutamente imprescindible que esta sociedad tiene, podamos garantizar que el rumbo sea el de garantizar avanzar en condiciones de mayor igualdad. Por lo tanto, yo termino diciendo, para nosotros los 5 grandes puntos son renta básica universal para afrontar la emergencia, suspensión de los pagos de deuda pública, impuesto a las grandes fortunas y en ese marco avanzar en términos de la soberanía energética, la clave ahí es YPF, la soberanía alimentaria, la clave ahí es Vicentín, y en ese marco hay que articular una base de sustentación social mucho más amplia para dotar a la gestión actual de la fuerza suficiente como para avanzar en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio. Envidiable la claridad con la que expones. Creo que has marcado y sintetizado recién al final un poco la agenda que venís planteando y que se viene planteando desde UP, de ACTA, del movimiento 1 de Mayo, del manifiesto que se hizo en conjunto con otras organizaciones. Me parece que es súper claro. Para ir profundizando, vamos a leer algunas preguntas por bloque para que vos puedas ir respondiendo. Antes de ir por esas preguntas, plantear justamente, resaltar y valorar esto, ¿no? Que
el planteamiento que se está haciendo son propuestas, ¿no? Propuestas que tienen que ver con un plan estratégico, no solo para sostener el aislamiento, que es la medida sanitaria que nos está cuidando en este momento, sino también para planificar la salida y el post-pandemia, que es un poco el tema de la charla de hoy. Unas preguntas que surgieron mientras vos exponías, Claudio, en relación a la deuda externa, planteaban Diego Russo de Buenos Aires, si existen o no elementos probatorios para discutir la legitimidad de la deuda, algo de lo cual has hablado y te has explayado también en el libro que has planteado. Pero bueno, plantea ahí la duda cuál sería la posibilidad de discutir y si es posible en este contexto dar esa discusión sobre la deuda. Por otra parte, otra de las preguntas es si se puede o no, si se tiene que pagar la deuda externa odiosa o si se la debe investigar en la misma línea. Y por otra parte, una de las preguntas que hace Silvia Busoli es cuáles serían las consecuencias de la suspensión de pagos de deuda. Si podemos responder en ese bloque de la deuda externa y después pasamos a otras preguntas que hubo en relación a Vicentín y en relación al impuesto a las grandes fortunas. Nosotros, como fuerza política, planteábamos desde el comienzo de la gestión la necesidad de que la negociación de la deuda se encarara sobre la base de dos ejes: suspensión de los pagos e investigación de la deuda pública. La suspensión de los pagos era algo que ya venía dado. El propio Macri se vio imposibilitado de seguir afrontando los pagos en el marco del desastre que había producido en términos de endeudamiento. Por lo tanto, el default lo había generado Macri. Y la lógica era no salir del default, sino decirle a los acreedores, efectivamente, el que hizo este desastre no pudo pagar, Argentina no puede pagar, y sentarse a conversar desde el no pago, porque el que había dejado de pagar era el propio Macri. La verdad es que la decisión que tomó el gobierno de decir, no, yo voy a comenzar a pagar porque quiero plantear una negociación de buena fe, no hizo más que complicarle las cosas, porque en realidad ahora lo que están planteando todos es que el que va a ir al default es el gobierno actual, cuando en realidad el que defaultó fue el gobierno anterior. O sea, se invirtió la carga de la prueba. La verdad es que estaban todas las condiciones para suspender los pagos y después incluso la pandemia a nivel mundial y por lo tanto la puesta en crisis de deudas en varios estados soberanos, y no solo de deuda de los estados, sino de deuda de las empresas que tampoco las pueden pagar en las condiciones de depresión de la economía mundial. En ese contexto, Argentina tenía toda la legitimidad, en el marco de la emergencia sanitaria también, para suspender pagos. Por lo tanto, para nosotros fue un error no hacerlo. Ya los pagos estaban suspendidos, había que haber mantenido esa decisión, y la pandemia también daba, por la situación generada a nivel mundial, condiciones para hacerlo. ¿Por qué no es un problema? ¿Por qué el default es un problema sobre todo de los acreedores? Porque el default lo que significa, lo que hace, es que la Argentina no puede acceder al sistema financiero internacional. Y la verdad es que Argentina no accede al sistema financiero internacional. Desde el 2018, desde el comienzo del 2018, en que Argentina fue puesta en default por Macri, por el volumen de endeudamiento que había logrado, no tenemos más acceso al sistema financiero internacional. Por lo tanto, el costo del default Argentina ya lo tiene. Y además Argentina ya demostró en la etapa de salida de la convertibilidad, donde también estuvo en default desde el 2002 al 2006, que Argentina puede salir, que tiene capacidad económica para salir con recursos propios. Y eso lo saben los acreedores y consecuentemente el problema era de ellos. Obviamente el default, para que tenga resultados positivos, tiene que ser un default soberano. Si uno va al default
y no regula el comercio exterior, el sistema financiero y el sistema de precios, probablemente sea todo un caos. Ahora, si uno tiene políticas sobre el comercio exterior para que la oferta de divisas quede en manos del Banco Central y la administración de las mismas esté en manos del Banco Central, si uno tiene una política seria de control del sistema de precios para evitar la especulación en materia de precios de los sectores que controlan los mercados, y si uno tiene una reorganización del sistema financiero para centralizar el ahorro y canalizarlo en función de lo que corresponde, en ese contexto uno puede ir al default. No puede ir al default, digamos, sin regular nada. Ahí no tiene el menor de los sentidos. Pero digo, suspender pagos con las políticas que deben acompañarlo es absolutamente factible, porque el costo es no acceder al sistema financiero, cosa que ya la Argentina hoy no accede. No estaríamos agregando ningún costo adicional. Es más, Argentina tiene que modificar el modo de vincularse con el sistema financiero, porque cada vez que se vincula, como lo hizo en la como lo hizo en la etapa de la dictadura, como lo hizo en la década de los 90 y como lo hizo en los 4 años de Macri, lo único que se genera es un fenómeno de sobreendeudamiento con acumulación financiera que ciertamente no hace más que agravar el cuadro de situación del país y no resolverlo. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es suspensión, se puede hacer, ya lo había suspendido Macri y la verdad que dejamos pasar una oportunidad inmejorable. La segunda oportunidad fue la pandemia y la verdad es que hoy no se justifica que sigamos aceptando la presión sistemática por quinta vez de los acreedores cuestionando la oferta argentina. Y yendo al punto de si se puede investigar, claro que se puede investigar. La verdad que lo que no se entiende es por qué no se investiga, sobre todo cuando lo planteó el presidente de la Nación al comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso de este año, porque lo planteó la propia vicepresidenta Cristina Kirchner en Cuba en la presentación de su libro, que había que investigar el endeudamiento, porque efectivamente siempre tenemos procesos de esta naturaleza que además se dan con los mismos personajes y nunca se investiga nada. ¿Qué implica investigar? Para saber qué pasó. Implica saber quiénes son los bancos que actuaron colocando la deuda argentina. ¿Quiénes fueron los funcionarios al frente de Economía y Finanzas que en realidad seleccionaron esos bancos para colocar la deuda? ¿Se cumplieron las normas jurídicas y administrativas que exige la norma existente en la Argentina para endeudar al Estado? ¿Qué vínculo tenían esos funcionarios con esos bancos? Y tercero, hay que ver quiénes son los que sacaron dinero del país, dólares del país. Si uno tiene la lista de los bancos que intervinieron, de los funcionarios que intervinieron, sus vínculos con los bancos y quiénes sacaron guita del país, la verdad es que las superposiciones entre unos y otros son múltiples. Entonces uno va a encontrar el papel estelar que tuvo el Morgan, el Boston y otros organismos y bancos o instituciones financieras, y cómo estos a su vez estaban dentro, los funcionarios que en realidad estaban al frente del Estado tenían que ver con estos bancos, y al mismo tiempo quiénes son los que sacaron dólares del país, y va a encontrar a los mismos. Y entonces eso va a permitir establecer responsabilidades penales y administrativas y al mismo tiempo va a definir quiénes son los que tienen que pagar. Amén de que además seguramente vas a tener parte del endeudamiento que no cumplió con las normas. Ejemplo, un bono muy conocido por todos, el bono a 100 años, es un bono que nunca discutió el Parlamento Nacional, que es la única institución que puede autorizar la emisión de deuda pública. El bono a 100 años el Parlamento no lo discutió nunca y por lo tanto ese bono, que fue emitido por el señor Caputo cuando estaba al frente del Banco Central y lo emitió de manera tal de que el fondo de inversión del cual él era socio obtuviera ganancias patrimoniales, bueno, todo eso es investigación pura que hay que hacer y nos permitiría, primero, seguramente dar de baja parte de la deuda. Otra deuda que hay que dar de baja es la mitad de la deuda correspondiente al Club de París, porque en realidad el 50% del endeudamiento se tomó en etapa de la dictadura y hay una tesis a nivel mundial que es la tesis de la deuda odiosa que se aplica estrictamente.
para el caso de deudas tomadas en etapas dictatoriales y que hay jurisprudencia internacional. Argentina podría esgrimir esto y no lo ha hecho. Digo, si nosotros podríamos dar de baja parte de la deuda, la segunda ventaja de la investigación es que muchos funcionarios que tienen el estilo de estar de un lado y del otro del mostrador quedarían inhibidos de por vida para volver a ser funcionarios públicos. Terminaríamos con esta suerte de impunidad permanente y sistemática donde hay funcionarios que pueden estar de un lado y del otro negociando en función de su propio beneficio y no del beneficio del conjunto de la sociedad. Y en tercer lugar, lo que también nos permitiría es identificar quiénes son los actores económicos que, estando con presencia en nuestro país, han hecho de la deuda un buen negocio. Aquellos que han hecho de la deuda un buen negocio son los que tienen que aportar para pagarla. Porque mientras para el conjunto de la sociedad es un problema, para los que han hecho buen negocio y han transformado la acumulación financiera en su mecanismo de expansión, esos deben afrontar el pago de la deuda. Por lo tanto, por distintas vías de investigación, disminuye la presión de la deuda sobre el conjunto de la sociedad, traza una línea para terminar con la impunidad de los funcionarios que están a un lado y al otro del mostrador, y al mismo tiempo permite dar de baja parte del endeudamiento que no ha cumplido con las normas administrativas y jurídicas que tenía que cumplir. Entre ellas, el propio acuerdo con el fondo no cumplió ni con los procedimientos administrativos, ni con la Constitución Nacional, e incluso violó hasta el propio estatuto del Fondo Monetario, que nos prestó violando sistemáticamente la regla que tiene su estatuto, diciendo que esa regla dice que no le puede prestar a ningún país en situación de fuga de capitales. Argentina podría denunciar al Fondo Monetario Internacional ante las Naciones Unidas para señalar que el organismo que depende de ellas no hizo la tarea que debió haber hecho cuando Macri fue a pedirle fondos. En realidad, esto puede mostrar con absoluta claridad el respaldo electoral del crédito del fondo al gobierno anterior y, consecuentemente, nos permite también bajar la presión que ese organismo puede ejercer sobre nosotros. Porque el otro grave problema que tenemos es que, aún terminada la negociación con los acreedores privados, que es lo que está haciendo hasta ahora el ministro Guzmán, sigue pendiente la negociación con el fondo. Y la negociación con el fondo es la negociación con el acreedor más importante que la Argentina tiene en los próximos años. Y nosotros, del 2021 al 2023, tenemos que garantizar no pagar un solo dólar en materia de deuda, porque todos los dólares y todos los recursos públicos que necesitamos, en realidad los tenemos que invertir en la recuperación de la economía y de la sociedad argentina. Eso es absolutamente imprescindible y hay que hacerlo sin que el fondo nos diga que nos va a posponer los vencimientos condicionándonos la política fiscal y la política monetaria. Y digo esto porque una de las cosas graves que ha ocurrido en estos 6 meses es que el tratamiento del sistema previsional y los pagos a nuestros jubilados no ha tenido la mejor de las suertes. En primer lugar, se suspendió la movilidad previsional cuando ésta le iba a dar ventajas a los jubilados, por primera vez desde su aplicación. Podría haberse suspendido y haberse garantizado que esa ventaja se les diera. Se dijo que se iba a aplicar otra fórmula, aún no la tenemos, y no solo esto, sino que se puso en marcha un aumento en junio que ni siquiera recompuso a los haberes mínimos en mayor medida que a los haberes mayores. Así que esto, en alguna medida, se parece mucho a hacerle un gesto al fondo, que está permanentemente y celosamente vigilando cómo se bajan la inversión en el sistema previsional. Así que la discusión con el fondo aparece también como una discusión clave, y en este sentido no haber denunciado un acuerdo absolutamente irregular, tanto desde el lado de la Constitución y de la juridicidad de nuestro país, como desde el lado de el propio organismo, en donde no cumplió con el estatuto que el propio organismo tiene. En ese marco, obviamente, hay un problema. Pero digo, Argentina tiene todo el terreno abierto para investigar. Presidente y vicepresidenta dijeron que esto era necesario. Argentina tiene que hacerlo para aumentar su capacidad de negociación política con los acreedores. No hacerlo nos deja embretados en la situación en la que estamos hoy, esperando que los acreedores nos digan que sí a una oferta que se va flexibilizando todos los días y en donde cada vez que la flexibilizamos estamos en peores condiciones nosotros, no los acreedores. Bárbaro, Claudio, muy, muy claro.
Me parece destacable que justamente investigar la deuda no solo es necesario, sino que es posible, como bien remarcás, y que es un camino para mejorar nuestra situación. Eh, para ir acelerando un poco, hay muchísimas preguntas, vamos sintetizando algunas para no robarte mucho tiempo. Respecto al salario universal, hay consultas respecto a si eso no sería un desincentivo para insertarse al trabajo, ¿no? Desestimularía la creación de empleo y el trabajo. Hay reflexiones respecto a eso, como también la asignación universal o el salario universal pondría un piso. Estaría bueno que puedas profundizar un poco en eso. Y muchas preguntas respecto a la capacidad, la posibilidad que tenemos como sociedad argentina, como campo popular, de ir logrando algunos de estos cambios, que me parece que tiene que ver un poco con lo que planteamos al final de la democratización y la posibilidad de construcción de poder popular. Pero hay muchas preguntas en relación a eso, en coincidir en los puntos de vista para decir, bueno, ¿y cómo hacemos para que esto sea factible? Primero, la pregunta sobre si desestimaría el trabajo es una pregunta similar a la que se hacía cuando se puso en marcha la asignación por hijo y donde se dijo que en función de eso los embarazos iban a crecer de manera brutal porque de ese modo la gente iba a tener más hijos para tener más plata. Todas las estadísticas muestran que esto no ocurrió. Digo esto para que lo tengamos en cuenta. Pero lo que sí hay que entender es que, primero, ¿cuál es la situación de la economía argentina hoy? Supongamos que terminó la pandemia, cosa que no ocurrió, y por lo tanto, al no terminar la pandemia, es clave para poder mantener a la población contenida, garantizar ese salario. No debería merecer discusión alguna. En un contexto donde no se puede trabajar, sostener el salario para toda la población en situación de informalidad debería ser una decisión a tomar ya. Pero supongamos por un momento que la pandemia terminó y podemos avanzar. ¿Cuál es la situación? Alguien diría, para avanzar hay que incentivar la inversión. Bueno, eso es un error, porque la inversión en la Argentina ya está hecha. Nosotros tenemos capacidad productiva disponible porque está ociosa y paralizada. Hay inversión realizada. Lo que hay que hacer primero es que se utilice la inversión que ya está hecha. ¿Cómo se hace esto? Se necesita consumo, demanda. Y para que haya demanda, tiene que haber ingresos. Por lo tanto, el primer factor para que se ponga en marcha la rueda de la producción es que haya poder adquisitivo en manos de la población. El salario universal equivalente al salario mínimo para toda la población en situación de informalidad es un shock de consumo y por lo tanto es el mejor incentivo para poner en marcha la producción. A partir de poner en marcha la producción se necesita el financiamiento de capital de trabajo y en ese marco aparece la necesidad de invertir. Pero viene luego, si uno no pone en marcha la rueda, ampliando demanda, y en realidad hoy la demanda no va a venir del comercio mundial, porque el comercio mundial está parado y estancado, y nadie puede suponer que va a tener un dinamismo inmediato posterior. La única manera de ampliar demanda hoy es vía mercado interno, y para que haya más mercado interno en la Argentina hay que aumentar el poder adquisitivo de la población, y la clave en esto es efectivamente el salario universal. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo dicho esto, estoy diciendo exactamente lo contrario. No solo que no desestimula el trabajo, sino que al haber más ingresos y más consumo, mueve producción y genera empleo. Al generar empleo, y si genera empleo formal, cada empleo formal implica dejar de cobrar el salario universal, porque es para la población informal. Por lo tanto, es exactamente al revés. Esto es un shock distributivo que aumenta consumo para ampliar capacidad
para utilizar capacidad productiva hoy disponible, aumentar producción y generar empleo, o sea, trabajo. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo? Un trabajo que va a estar arriba del salario mínimo. Lo que sí hace esto es que nadie trabaje por menos del salario mínimo en la Argentina. Y eso es una discusión de qué tipo de sociedad queremos construir. Porque hoy en la Argentina, no ahora con la pandemia, antes, el 40% de quienes trabajan percibe menos que el salario mínimo. En el contexto de la informalidad laboral vigente, 7 millones de trabajadores no cobran ni siquiera el salario mínimo. A diferencia de la Argentina, de la industrialización, de la formalidad, de los bajos niveles de pobreza, la Argentina anterior a la dictadura, donde el salario mínimo era el mínimo que cobraba todo trabajador, en la Argentina actual, 7 millones de trabajadores antes de la pandemia cobraban menos que el salario mínimo. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que este tipo de políticas lo que hace es poner un piso de ingresos para el conjunto de los trabajadores y mover a partir de eso una estrategia de redistribución de ingresos que amplía el mercado interno. Esa es la lógica que sostiene lo que estamos planteando. Y por lo tanto implica salario universal, más poder adquisitivo, financiamiento de capital de trabajo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para utilizar la capacidad ociosa, mover la producción y generar empleo sobre la base de un piso salarial que es el salario mínimo. Respecto al otro punto, que es más político, efectivamente, ¿qué implica lograrlo? Bueno, en el marco de una etapa nueva, donde hay una gestión gubernamental nueva, lo central acá es democratizar la gestión. La gestión política del gobierno actual debe ser capaz de legalizar y ampliar los espacios de discusión y de decisión política. Si el gobierno de alguna manera se restringe a articular su gestión con los actores del poder económico y no incorpora a aquellos actores que han sido los demandantes principales de otra sociedad durante los últimos años, se está encerrando en una prisión de la cual cada vez le va a resultar más difícil salir. En este sentido, vuelvo a decir lo que dije, yo no le pido al gobierno que no discuta con los factores de poder, pero si vamos a armar un Consejo Económico y Social, tienen que estar todos. No puede estar solamente la Asociación Económica, la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, o la Unión Industrial, o la Sociedad Rural, y no estar los pequeños y medianos productores agrarios, industriales, si está la CGT, tienen que estar las 2 CTA, tienen que estar los movimientos territoriales. Hay que ampliar las representaciones con los actores que existen y que de alguna manera expresan el conflicto de la sociedad, porque la gestión de gobierno implica ser capaces de gestionar ese conflicto en función de mejorar las condiciones de vida de la población, en dirección a mayor igualdad. Ahora sí, yo no incorporo el conflicto en la gestión para poder potenciar la discusión de las mejores políticas y simplemente discuto con los actores de mayor poder, me quedo muy atrapado. Fijémonos lo que el poder le ha pedido al gobierno en el último tiempo. Todos esos que invitó Alberto Fernández al escenario de la 9 de julio son los mismos que le han pedido desde siempre que le mejore la oferta a los acreedores. ¿Qué quiere decir mejorar la oferta a los acreedores? Gastar más en deuda y menos en poner en marcha la sociedad argentina. Y estos actores, que son los premiados por la gestión gubernamental, son los que en todo caso están pidiendo que gastemos más en eso que en el desarrollo local. Al mismo tiempo son los que vienen diciendo a cada rato que no hay que poner el impuesto a las grandes fortunas, ni reformar los impuestos, ni que tienen que pagar los ricos. O sea, le privan al Estado de financiamiento. Al mismo tiempo son los mismos que defienden a Vicentín, es decir, defienden que se afanen los créditos de la banca pública. Son los mismos, exactamente los mismos que fugan permanentemente capitales al exterior. Entonces, si yo, en realidad, estoy articulando mi política con quienes fugan divisas, no pagan impuestos, no pagan los créditos que le sacan a la banca pública y demás, bueno, la verdad que estoy medio encerrado. Así que en ese sentido la democratización
es algo imprescindible en el terreno de la gestión para sostener políticas distintas. Y democratización también desde el lado nuestro. Porque nosotros, por ejemplo, vuelvo a decirlo, yo soy integrante de una de las fuerzas políticas que participó de esta coalición electoral. Hay 13 fuerzas políticas que integran el Frente de Todos. Acá se necesita un ámbito de discusión en donde los actores que estamos más de acuerdo con esto, y somos muchos, tengamos una voz común, cosa que hoy no ocurre. Entonces, tener una voz común para poder intervenir en el debate, discutiendo con la gestión el rumbo que hay que tener, es también una responsabilidad nuestra. Así que acá hay responsabilidades en el terreno de la gestión de habilitar, legalizar y ampliar los marcos de desarrollo de la gestión política, y al mismo tiempo hay responsabilidad nuestra que tenemos que forzar esta decisión, porque casualmente hemos creído en la necesidad de frenar el avance del macrismo para construir las condiciones de una sociedad diferente. Y una sociedad diferente no se hace privilegiando exclusivamente a los factores de poder de siempre, sino incorporando en la discusión a aquellos que hemos venido remando en la construcción de un escenario distinto para la Argentina de los últimos tiempos. Clarísimo, Claudio, muy contundente como siempre. Bueno, seguimos con las preguntas, como avisamos en el chat, no estamos tomando más porque llevamos 1 hora y media de conversatorio y todavía quedan muchas preguntas. Volver a agradecer a las más de 145 personas que se quedaron escuchando y debatiendo, y por supuesto a Claudio. Agradecer también a Dolores y a Rolo, que habían hecho preguntas sobre democratización, que creo que un poco se fueron respondiendo con lo que decía Claudio recién. En este sentido, recién, Claudio, nombrabas la responsabilidad que tenemos como espacios populares de unirnos y trabajar también para que el Estado, para presionar. Es en ese sentido que creo que quedan muchas dudas sobre Vicentín, sobre todo Nancy Gutiérrez, Malvina Lauref y Carlos Echepareborda preguntaban si hay una oportunidad real de expropiar Vicentín. ¿Cómo hacer para que el Estado genere esta intervención, si se dan las condiciones? Y preguntan también de Vicentín si el proyecto se trataría por cámaras o cómo sería la intervención. La situación, primero lo que hay que decir es que cuando yo levanté el planteo de Vicentín, lo hice en febrero de este año. Ni bien ingresé al Banco Nación y me encontré con que Vicentín era el principal deudor privado del banco y que se encontraba en cesación de pago debiéndole 300 millones de dólares. Me puse a investigar qué era lo que había pasado, me di cuenta del conjunto de irregularidades que se habían cometido en el marco de la propia gestión del Banco Nación, y que implica a las autoridades pasadas encabezadas por González Fraga, y al mismo tiempo me puse a ver qué era lo que había hecho el grupo empresario para llevarse la guita del país. Cuando pude poner estos elementos sobre la mesa, a partir de ahí se comenzó a generar el consenso que hizo posible lo que terminó ocurriendo con la propuesta del propio presidente de la Nación el 8 de junio, planteando la necesidad de expropiar Vicentín. Y en el medio hubo una declaración pública, varias declaraciones públicas acompañadas por miles de personas referentes de diferentes organizaciones políticas y sociales, nucleadas en el Frente de Todos y afuera del Frente de Todos, es decir, en un consenso realmente muy amplio que le demandaba al gobierno la necesidad de tomar control sobre la empresa, porque no solo la empresa estaba en cesación de pago, sino que había una amenaza de extranjerización de la empresa y por lo tanto de mayor concentración y control extranjero sobre el comercio de granos y la oferta de dólares. Es en este marco de la estafa que identificamos, de la presión política que llevamos adelante y de la amenaza de extranjerización, que hubo una decisión sumamente acertada del presidente de la Nación, que fue decir, vamos a intervenir, Vicentín, por 60 días y vamos a expropiar. Probablemente la manera en que se lo hizo, no se lo hizo generando el consenso necesario, es decir, acá debió haberse explicitado mucho más, utilizando las herramientas de comunicación que tiene el propio gobierno para poner en claro que en realidad el que está violando la seguridad jurídica es Vicentín, que está afectando la propiedad privada es Vicentín,
porque en realidad los pequeños y medianos productores, 1.895 productores que quedaron esquilmados, son propietarios privados de sus medios de producción. Los bancos que le prestaron a Vicentín prestaron plata de ahorristas que son ahorros privados y que están enterrados en la quiebra de Vicentín. Digo, Vicentín es el que violó y afectó violó la seguridad jurídica y afectó la propiedad privada. Por lo tanto, desmontar las falacias de un discurso infame que sistemáticamente lo único que hace es defender su estructura de privilegios y que no quiere que aparezca una empresa del Estado testigo en el comercio exterior de granos, porque implicaría blanquear todo lo que son los mecanismos de fuga de divisas y de escasa recaudación, porque en realidad las empresas ocultan lo que venden. La razón central de la confrontación con el gobierno por esto está allí. Y lo que hay que hacer es crear conciencia en torno a esto para que este objetivo que el gobierno enunció no se caiga. Porque efectivamente apareció otra propuesta que trajo la provincia de Santa Fe. Esa propuesta es, bueno, no expropiemos, intervengamos y resolvamos en el marco del concurso. ¿Esto qué quiere decir? Juntar acreedores para que se consolide una mayoría y que le dé vida a otra empresa. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Es difícil, pero se puede. Se puede articular lo que son los créditos que tiene la banca pública, lo que son los créditos que tienen la Administración Federal de Impuestos sobre Vicentín, lo que son los créditos que tienen los productores pequeños y medianos y las 98 cooperativas que fueron esquilmadas por Vicentín. Eso se puede articular y hacer una sociedad mixta con predominio del Estado, con presencia de las cooperativas y los pequeños y medianos productores y representación de los trabajadores para tener control sobre la empresa y avanzar. Hay que hacerlo con mucho cuidado. A mí algunas de las cosas que se han dicho en los últimos tiempos me mereció cierta observación, de hecho la hice pública, en el sentido de que algunas de las declaraciones hechas por funcionarios de la provincia de Santa Fe no dejaban en claro que estuviéramos caminando en dirección al mismo objetivo que tiene o que tuvo el presidente de la Nación cuando planteó la expropiación el 8 de junio. A partir de estas definiciones públicas, tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la Nación, que me ratificó la decisión de que en el marco de la intervención el objetivo es terminar con Vicentín y armar una nueva sociedad que sea testigo en el comercio exterior. Es decir, el propio presidente ratifica los objetivos del 8 de junio, por lo tanto, me parece que hay que seguir articulando respaldos sociales en dirección a ese objetivo, y si el objetivo no camina en el marco de la intervención, tendrá que ser en el marco de la expropiación. Pero lo central acá no es tanto si es en el marco del concurso o es la expropiación, sino que no renunciemos a tener una empresa testigo en el comercio exterior de granos, que nos permita fiscalizar el ingreso de divisas, que nos permita blanquear la operatoria de ese comercio, que nos permita fijar precios de referencia a los pequeños y medianos productores y nos permita empezar a trasladar parte de las rentas que Vicentín obtiene a la construcción de una empresa pública de alimentos que puede intervenir en el sistema alimentario en el mercado interno de la Argentina. Es decir, los objetivos de comercio exterior, empresa testigo y soberanía alimentaria que Alberto Fernández planteó el 8 de junio son los que no hay que perder. El presidente dice que sigue en la misma brecha y por lo tanto hay que seguir articulando alianzas y apoyo en dirección a ese objetivo. Ahora pasando un poco al impuesto a las grandes ganancias, tenemos varias preguntas, fuimos recortando, entendemos que varias también las fue respondiendo Claudio mientras respondía a las anteriores. Acá pregunta Leonardo Huberman, el tema tributario en Argentina se pone en el consumo porque es la forma más fácil de recaudar y a las grandes fortunas no se les puede cobrar. ¿Cómo se puede hacer para cobrarles en un país donde todos los ricos facturan en blanco menos de la mitad? Cecilia Ocampo pregunta, ¿cómo hacemos para que los que más tienen amen a su tierra madre y sus connacionales más que sus bolsillos? Carlos
Che, Pareborda pregunta, ¿el gobierno está en condiciones de obtener los votos para lograr el impuesto a las grandes fortunas? Eduardo Correa pregunta, ¿cómo se corta el mecanismo de fuga de capitales? ¿Cómo se logra la repatriación de los miles de millones que se fueron? Sergio Silva pregunta, ¿cómo son los mecanismos que tiene pensado para que el actual gobierno no desvíe el fondo del impuesto a las grandes empresas? Ya que en el informe plantea que este gobierno no ha transitado este camino frente al FMI y a las grandes empresas. Y por último, Ignacio Taborda pregunta, ¿cómo se podría hacer para redistribuir los medios de producción en vez de redistribuir solo los recursos económicos acumulados por los oligopolios? Bueno, podemos hacer otra charla. A ver, efectivamente las prácticas que llevan adelante los principales capitales, los principales grupos empresarios locales transnacionalizados y por lo tanto las principales fortunas de la Argentina, son prácticas dirigidas a ocultar sus patrimonios y sus altas rentas. Y por lo tanto, para cobrarles, la tarea principal del Estado es registrar esos patrimonios y esas rentas. Yo mencioné en la exposición dos mecanismos. Primero, nosotros ya tenemos identificados en la AFIP 32.000 personas que tienen más de $1 millón de patrimonio neto. Eso por sí hay que hacer que paguen y no que tengan la posibilidad de eludir los pagos. Están identificados y ciertamente no pagan en relación a la capacidad económica de la que disponen. Segundo, están identificados aquellos que fugaron divisas. Por lo tanto, ahí tenemos un conjunto de personas que se llevaron guita al exterior. Los cálculos de los que disponemos nos indican que prácticamente las principales fortunas están en un 70% afuera. Aquellos que fugan son también otro listado sobre el cual uno puede aplicar lo que se denomina un impuesto a la renta o al patrimonio presunto. Yo puedo suponer que si este señor se llevó la guita que hizo acá, eso es renta que no declara y es patrimonio que no declara. Y por lo tanto se lo denomina renta que presumo y patrimonio que presumo. Y por lo tanto se le grava. Entonces, el tema de grabarle a los que tengo registrados y grabarle a los que fugaron, es algo que se puede hacer de manera inmediata. Respecto al tema del control de la fuga, el tema de fondo acá es el sistema financiero. Y el tema de fondo es el comercio exterior de granos. La legislación que nosotros tenemos en materia de entidades financieras es la de Martínez de Oz. Hay que cambiarla. No se puede sostener y evitar la fuga casualmente manteniendo la legislación a partir de la cual comenzó la fuga. Y la legislación en materia de comercio exterior también es la de Martínez de Oz. Y desde que nosotros no tenemos ni junta de granos, ni tenemos puertos propios, sino que tenemos puertos privados y no hay ningún organismo público que intervenga en el comercio, el mecanismo es que lo que sale de la Argentina, esa declaración jurada de las empresas, tanto en minería como en petróleo como en agro. Por lo tanto, el gobierno, en tanto solo tenemos lo que ellas declaran, no hay regulación factible por parte de la Argentina. Entonces, el tema de pensar un organismo que intervenga en el comercio exterior para garantizar la regulación que corresponde, nosotros no tenemos ni transporte naval, ni transporte por ferrocarril, ni puertos propios y no tenemos ningún organismo de comercio exterior, no tenemos nada. O sea, todas las herramientas que le permitirían al Estado saber qué es lo que sale, no las tenemos. Los grupos empresarios tienen ferrocarriles propios, puertos propios, por donde salen los granos, los minerales, el petróleo. No hay forma
de resolver el tema si no se avanza sobre estas cuestiones. Y por cierto, hay que avanzar. ¿Cómo no vamos a tener líneas marítimas propias? Un país del grado de insularidad y de litoral marítimo como el que tiene la Argentina. ¿Dónde se ha visto semejante barbaridad? Perdemos cerca de 3.500 millones de dólares en términos de lo que pagamos por fletes en la Argentina por tener que contratarlos en el exterior. Entonces, avanzar en estas cosas son parte del avance en términos de un país soberano. Y con respecto al tema del destino del impuesto a las grandes fortunas, la manera de evitar que vaya otra cosa es que tenga un destino. De hecho, el que se está planteando para debatir en el Congreso tiene como destino financiar pymes y financiar la urbanización de lo que se denominan los barrios populares, que están inscritos en el RENAVAP, los 4.600 barrios populares que están identificados. O sea que el debate sobre el destino es un tema también importante. Bueno, para ya ir cerrando, vimos que en el chat varios compañeros estaban hablando sobre lo importante que es tener perspectiva de género. Surgió una pregunta que decía qué hacemos con el trabajo doméstico no remunerado ahora que la crisis del cuidado se ha vuelto tan evidente, sobre todo en las mujeres. Creo que está para hacer una charla más, como bien dijo Claudia, así que les esperaremos en la próxima. Nos parece súper importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando son sobre todo las mujeres quienes están siempre a la cabeza de la economía popular, dando la pelea, trabajando dentro y fuera de las casas. Así que creemos que es muy importante abordar esto con una gran perspectiva de género feminista. Así que lo haremos para la próxima charla. Volver a agradecerles a todos por participar, sobre todo a Claudio por haberse sumado a esta gran iniciativa. Muy felices que hayan participado más de 145 personas. Les recordamos que igual la charla la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, así que nos pueden buscar como Corriente Socialista y como UP Córdoba Capital, que vamos a estar volviendo a subir esta actividad. Les agradecemos y les esperamos en la próxima. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y sí quiero decir que el tema del trabajo doméstico es uno de los fundamentos principales para plantear la necesidad del salario universal. Colocar el tema del trabajo, de la economía del cuidado y la cuestión del trabajo doméstico y de la reproducción de la fuerza laboral en el terreno de lo público y no de lo privado es lo que permite justificar la necesidad del salario universal para todos. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por participar. Esperamos poder seguir encontrándonos. Y bueno, disculpa si se hizo un poco largo. Es el afán de poder intercambiar y conocer puntos de vista. Y realmente son propuestas que entusiasman y esperemos que podamos construir el poder popular. Estamos en esa tarea para hacer posible todas estas propuestas. Así que bueno, tenemos tarea por hacer como fuerzas vivas de la sociedad cordobesa y argentina, así que construir consensos necesarios para seguir instalando esta agenda y poder lograr los cambios que nuestro país necesita. Muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes.